Bien, bienvenidos entonces a una nueva sesión. El día de hoy vamos a ver el tema del dinero, como tal, ¿no? Y vamos a ver entonces qué es el dinero, sus funciones, las funciones económicas en los bancos y otras instituciones financieras, la creación del dinero y explicar por qué la cantidad de dinero es una magnitud económica, ¿sí? Ya hemos estado revisando muchos otros factores, podemos hablar perfectamente sobre macroeconomía y opinar sobre las noticias que estamos viendo en el día con día, ¿no? Bien. Vamos entonces a platicar sobre el dinero, ¿sí? Y del sistema monetario. El dinero es cualquier mercancía u objeto que es socialmente aceptado como un medio de pago. Un medio de pago, entonces, es un método para liquidar una deuda o una obligación que yo haya contraído. Una empresa, por ejemplo, cuando contrae deudas o cuando contrae obligaciones, pues está de alguna forma obligada a resarcir eso, a pagar. ¿De qué manera? Pues por medio del dinero, que puede ser un objeto o una mercancía que sea socialmente aceptado como un medio de pago. No necesariamente puede ser el peso mexicano, sino que puede ser el dólar, que es socialmente aceptado, o bien si estuviéramos en la época del trueque, podríamos pagar incluso con naranjas, ¿no? Cuando se ha realizado un pago, no hay ninguna obligación restante entre las partes de la transacción, ¿sí? Una vez que ya hemos liquidado nuestras deudas o nuestra deuda o nuestro compromiso, entonces ya no queda ninguna obligación por ninguna de las dos partes. Yo ya no te debo y tú ya no ya no tenemos ningún vínculo, pues. El dinero tiene tres funciones, entonces. El primero es un medio de cambio. El segundo, una unidad de cuenta. Y finalmente, un depósito de valor, ¿sí? Puede ser un medio de cambio porque yo te doy algo a cambio de, ¿sí? Yo te doy naranjas a cambio de dinero. Yo te doy dinero a cambio de dinero. Yo te presto el dinero hoy y me lo vas a regresar el día de mañana con cierto interés. Pero al final de cuentas es dinero por dinero. O yo te doy ahora mismo un equipo celular, tú me regresas a cambio dinero o un medio de pago que se acepta. Una unidad de cuenta, porque podemos decir que es una unidad o una métrica que podemos utilizar, ¿no? Podemos decir, vale tantos pesos, vale tantos dólares, vale tantos yenes, vale tanto X unidad de dinero, ¿sí? No decimos, vale 5 diccionarios. Unas palomitas te cuestan 3 tazas de café. No, generalmente decimos, vale 50 pesos, vale 200 pesos el combo. Y puede ser un depósito de valor porque también podemos nosotros utilizar una fianza o poner un depósito, ¿sí? Yo hago un depósito cuando vas por unas cervezas, por ejemplo, dejas en depósito dinero a cambio del envase. Entonces, cuando regresas tu envase y te regresan tu depósito. Bien. Como un medio de cambio. Como un medio de cambio es un objeto que se acepta generalmente a cambio de bienes y servicios. El dinero cumple entonces con esta función. Sin dinero sería necesario intercambiar bienes y servicios. O sea, sin dinero, nosotros tendríamos que seguir intercambiándonos naranjas por tomates o cacao por café, granos de café, no sé. Entonces, seguiríamos en la época del trueque, sin el dinero. Este tipo de intercambio se conoce tal cual como el trueque. Y el trueque requiere una doble coincidencia de deseos. ¿Qué es esto? Que mientras tú deseas el cacao que yo produzco, yo deseo tu grano de café, ¿sí? Si no existe esta doble coincidencia de deseos, no podríamos intercambiárnoslos. En cambio, con el dinero, aunque yo no quiera tus granos de café, yo puedo venderte mi cacao y tú me vas a dar una moneda o un medio de pago, ¿sí? Entonces, en el trueque era un poquito más difícil o es difícil el trueque porque si a mí no me gusta lo que tú vendes, no podremos hacer un intercambio, a menos de que coincidamos
con los deseos, ¿sí? Que tú desees mis cacaos y yo desee tu grano de café. El dinero entonces garantiza que exista una doble coincidencia de deseos, por lo que la gente con algo para vender siempre aceptará el dinero a cambio. Es decir, que si yo estoy vendiendo café preparado, y tú solamente produces manteca y a mí la manteca no la consumo, ¿sí? Entonces me puedes pagar, en lugar de con manteca, me puedes pagar con dinero y todos vamos a aceptar el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, es fácil de convertir y es fácil de cambiar por otros bienes u otros servicios. Entonces el dinero nos ha garantizado que exista una doble coincidencia. ¿Por qué? Porque yo sí quiero dinero y tú sí quieres mi café y eso siempre va a suceder. ¿Sí? A lo mejor, si volteamos los papeles, tú vas a querer dinero cuando yo decida que quiero comprar manteca. Entonces, el dinero nos va a hacer mucho más sencillo, digamos, el trueque, porque el dinero todo el mundo lo va a querer. Oiga, profe, Ajá. me dice Eduardo Ornelas que si lo deja entrar a la conferencia. Y adelante. No está cerrado. Entonces, el dinero también nos sirve como una unidad de cuenta. Y esto es que es una medida acordada para expresar el precio de los bienes y servicios. Para sacar el mayor provecho de su presupuesto, usted tiene que calcular si ver una película adicional compensa su costo de oportunidad. ¿Qué es esto? Si yo ya sé que ir al cine, la entrada me cuesta 80 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si yo quiero comprar unas palomitas? ¿Sí? Una unidad de cuenta, como ya se los mencionaba, yo voy al menú o voy al mostrador de dulcería y yo veo que las palomitas cuestan 200 pesos. ¿Sí? Como unidad de cuenta nos sirve el dinero para expresar cuánto cuestan las cosas. Puede ser que yo vaya al mostrador y combo cuates, 250 pesos. Okay. ¿Qué sucedería si en lugar de decir 250 pesos dijera 4 libros? ¿No? Pues no podemos estar cargando libros para estar pagando con eso. ¿Sí? En cambio, como unidad de cuenta nos funciona porque es mucho más sencillo hacer las conversiones. ¿Sí? Cuando yo voy a comprar libros, no dice, este libro cuesta 20 kilos de café. No, dice, cuesta 500 pesos. Este libro cuesta 300 pesos. Entonces, como unidad de cuenta, nos sirve para identificar cuánto dinero debemos dar a cambio de un bien o de un servicio. ¿Sí? Además, el dinero también nos funciona como depósitos de valor. Cualquier mercancía u objeto que pueda conservarse e intercambiarse más tarde por bienes y servicios se llama depósito de valor. El dinero funciona como un depósito de valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor del dinero de alguna forma no se va a devaluar tan rápido o no se echa a perder. Si no fuera así, no sería aceptable a cambio de bienes y servicios. ¿Qué sucedería si digamos, si nuestra moneda fueran plátanos? ¿Quién querría un plátano negro? ¿Quién querría un plátano echado a perder? Nada, Yo no. ¿no? Nadie. Entonces, el dinero, como no se echa a perder, podemos estarlo intercambiando en cualquier momento. Cuanto más estable es el valor de la mercancía o el objeto, mejor funciona como depósito de valor y más útil es como dinero. ¿Sí? Por ejemplo, los plátanos, como se echan a perder muy rápido, no podrían funcionar como dinero porque tendríamos que estarlo cambiando casi de inmediato. ¿Sí? Sin embargo, a lo mejor si nosotros utilizáramos un objeto que no cambiara de valor, o que permaneciera su valor constante, a lo mejor como el oro, la plata, ¿sí? Porque son metales que no cambian de valor, que al contrario se aprecian,
Entonces, es una buena mercancía para estarla intercambiando, ¿sí? Caso contrario con los plátanos, que pierden su valor muy fácil. De un día para otro el plátano ya se pone negro y ya no sirve. Entonces, no podríamos utilizarlo como depósito de valor. El dinero, en cambio, eh, casi no pierde su valor. Cuando pierde su valor, ¿de qué estamos hablando? Se deprecia. Exactamente. Entonces, si se deprecia, ¿qué es lo que hubo, digamos, en términos económicos? ¿Se devalúa? Exactamente, se devalúa. Cuando el dinero pierde valor, entonces estamos hablando de una devaluación, ¿sí? También entonces estamos hablando de una inflación. ¿Y por qué? Porque el dinero ha perdido valor y los precios empiezan a aumentar. Ya no podemos comprar la misma cantidad de servicios con los mismos 100 pesos. Ahora tenemos que subirle a 110. Entonces, estamos teniendo tanto una devaluación y seguramente estaremos viendo una inflación en los precios. Muy bien. El día de hoy, perdón, hoy en día, el dinero consiste en circulante, donde vamos a tener billetes y monedas en circulación, que es tal cual lo que nosotros traemos en la bolsa, ¿sí? Un billete de 500, una moneda de peso, una moneda de 5, de 2, de 10, ¿sí? O los billetes, que ya los conocemos, o algunos no, ¿verdad? Los de 1000 pesos no los conocemos. No sé. También tenemos los depósitos en el banco y otras instituciones financieras, que también se conocen como dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos nos sirven para de alguna manera estarnos moviendo en la economía. Es posible, por ejemplo, que ahora ya no cargamos tanto efectivo en las bolsas, pero tenemos nuestro efectivo, o tenemos, perdón, nuestro dinero en una cuenta bancaria. Cuando nosotros vamos a un restaurante y no pagamos con monedas y billetes, pagamos con una transacción que transfiere nuestro dinero a la cuenta o al dinero del restaurante, ¿sí? Por eso entonces tenemos el circulante y los depósitos en bancos y otras instituciones que nos sirven como medio de cambio también. Con el circulante nosotros pagamos a lo mejor en el mercado, en la tiendita, o hacemos transacciones entre nosotros dándonos un billete por monedas o pagándonos algún servicio que hayamos establecido. Cuando nosotros no tenemos efectivo o circulante, nosotros podemos hacer transacciones y también lo consideramos como dinero. Muy bien. Los billetes y monedas que usamos actualmente se conocen como circulante. Los billetes son dinero porque el gobierno así lo declara. Que entonces nosotros decíamos que un billete es un pagaré. Un pagaré que el Banco de México, en este caso, o el gobierno, te dice, yo te respaldo este dinero o este billete con circulante, o con dinero, o con cierto valor que yo tengo acá guardado, que me permite soportar el valor de este documento. Los depósitos en el banco y otras instituciones financieras también son dinero. Los depósitos son dinero porque pueden convertirse en circulante o porque se usan para liquidar deudas, ¿sí? Es muy sencillo, entonces, ahora ir al cajero, retiro circulante, ¿sí? Y mi cuenta entonces se va a ver disminuida, pero yo con eso puedo hacerlo líquido fácilmente, ¿sí? Mis depósitos se pueden convertir líquido y los puedo convertir a circulante y entonces estar haciendo transacciones o pagar en dinero o en moneda. Entonces, tenemos dos tipos de dinero, el dinero circulante y los depósitos bancarios o en instituciones financieras. ¿Cuáles son entonces las medidas oficiales de dinero? Existen varias alternativas de dinero. Estas diferentes medidas se conocen con el nombre de agregados monetarios y usualmente se definen con la letra M y un número asociado. Un número asociado que tiene que ver con la facilidad para convertir los componentes de un agregado monetario circulante. Cuanto más grande sea el número asociado, más difícil será de convertirlo. Bien, aquí es un poquito complicada toda la teoría o el speech que les acabo de dar. Vamos a verlo, digamos, más digerido. Las dos principales
unidades o medidas de dinero se conocen como M1 y M2, ¿sí? Sin embargo, también tendremos M3 y M4. Y me voy a regresar un poquito a la definición. Dice que normalmente nosotros utilizamos la M para decir que es dinero. Digamos que es por M de money. Dinero, morralla, marmaja. M. Y además lo vamos a poner un número, ¿sí? Cuanto más fácil sea convertirlo a monedas y billetes, menor va a ser el número. Por ejemplo, un M1 son las monedas de peso, los 2 pesos, las monedas de 5, todas las monedas y todos los billetes que se pueden tocar, ¿sí? Entonces, cuanto más pequeño sea el número, más fácil va a ser tenerlo en tus manitas, tocarlo. Cuanto más grande sea el número, va a ser mucho menos tenerlo físicamente. Vamos a decir que son todos los depósitos. Bien. Entonces, el M1, como ya les decía, la morralla, el dinero, la marmaja 1, consiste en todo el circulante, todo lo que tú puedes tocar con tus manecitas, y los cheques de viajero, más los depósitos a la vista, propiedades de individuos y negocios. El M1 entonces es todo lo que se puede convertir muy fácil en monedas y billetes. Los cheques de viajero, por ejemplo, son muy fáciles de convertir a dineros, a monedas y billetes. Los depósitos a la vista, como las cuentas que vas al banco y retiras, muy sencillo, vas a un cajero y lo retiras, es M1. Todos los depósitos que podemos nosotros fácilmente ir al banco, a lo mejor retirar una cantidad un poquito mayor, pero que me la van a dar en el instante, todo eso es M1. Ahora, el M2 ya se hace un poquito más complicado. El M2 contiene al M1 y además son depósitos de ahorro, depósitos a plazo y depósitos en fondo de inversión. ¿Qué es esto? El M2 entonces es todo lo circulante más lo que yo no puedo retirar en el instante o a la vista. Es todo el circulante más todos los depósitos a plazo que yo tengo. Vamos a decir que yo voy y hago una pequeña inversión, ¿sí? Y me dice, esta inversión te la voy a dar hasta dentro de, o bueno, vas a poder acceder hasta dentro de 30 días. Ese depósito que tú acabas de hacer, no lo puedes tocar hasta dentro de 30 días. Sigue siendo tu dinero, pero no lo puedes retirar. Me lo vas a prestar durante 30 días y después de 30 días lo puedes retirar y además yo te voy a pagar pues tu comisión por habérmelo prestado 30 días. ¿Sí? Depósitos de ahorro, igual. Si tú los dejas a un plazo de 30 días, 60 días, 12 meses, etcétera, es dinero que es tuyo, pero que en este instante no lo puedes retirar. Lo tienes que dejar reposando ahí guardadito para que te genere un interés. Entonces, el M2 consiste en todo el dinero, billetes y circulante que nosotros tenemos y que podemos palpar, más estos depósitos que son a plazo, que me tengo que esperar un poquito para poderlos convertir en morralla, marmaja. Tenemos también el M3, que consiste en el M2 más instrumentos no bancarios con plazo menor que un año. ¿Sí? Entonces, todos los instrumentos donde tú depositas y lo dejas guardado menos de un año, pero más de 2, 3 días, ¿sí? Entran dentro del M3. Principalmente valores gubernamentales. Por ejemplo, ¿como cuál? ¿Qué papel gubernamental es el más conocido? En el aspecto de... En el aspecto de que el gobierno emite este papel gubernamental, o sea, son pagarés del gobierno que el gobierno emite y tú los compras. ¿Sí? O sea, tú le prestas dinero al gobierno. ¿Sí? Hay un papel gubernamental que es el más famoso y conocido por todos, o debería ¿No es ser. Hacienda? No, es un papel gubernamental, es el nombre del pagaré. Ay. No ¿No? recuerdo la verdad.
CETES, ¿le suenan? No. ¿No le suenan los CETES? ¿CETES? Ajá, CETES, ¿no? La verdad es que no. Bueno, vamos. Los CETES, bueno, el gobierno federal dice, ok, con los impuestos no me es suficiente. Necesito dinero, necesito inversionistas. El gobierno también es como si fuera una empresa y también necesita dinero para financiarse y poder terminar el alumbrado público, para poder terminar la escuela de allá, para poder continuar con la presa de acá, para podernos poner unas calles, para poderle pagar a la seguridad, a la policía, etc. ¿No? Entonces, a lo mejor al gobierno no le ajusta, como toda empresa. Entonces, como toda empresa, dice, necesito pedir dinero prestado. Entonces, el gobierno dijo, en lugar, como no puedo vender parte del gobierno, no puedo tener accionistas, ¿sí? Entonces lo que hace es emite pagarés y dice, oigan, nos dice a toda la población, necesito dinero, ¿quién me presta dinero? Al final, después de 28 días que me prestes el dinero, yo te voy a dar un rendimiento pequeñito, pero te voy a dar un rendimiento. Ese pagaré se llama CETE. Ese pagaré está fijo a 28 días. ¿Sí? Tú me lo prestas ahorita y después de 28 días yo te regreso el dinero más una pequeña interés, un pequeño interés. ¿Sale? Entonces, ese papel gubernamental o valor gubernamental se llama CETE. Existen muchos instrumentos o varios instrumentos que emite el gobierno, como los UDIs, tal vez les suena, como los UDIbonos, como los bondes, etc. ¿no? Pero el principal o el más común es el CETE a 28 días. Entonces, las medidas oficiales de dinero en el M3 consiste en lo que ya habíamos dicho que era M1 y M2, más los instrumentos no bancarios con plazo menor a un año y principalmente los papeles gubernamentales como el CETE. ¿Sí? Entonces, un CETE por lo menos lo tienes que tener parado o detenido tu dinero 28 días. ¿Sí? El M3 entonces consiste en el dinero, la marralla, la marmaja que traes en el bolsillo, más las inversiones que tú tienes en el banco, menores a un año, más los papeles gubernamentales. Entonces, como vamos viendo, cada vez que aumenta el número, es más difícil convertirlo a dinero, a monedas, a billetes. El M4 entonces consiste en lo que ya vimos que es M3, más los instrumentos bancarios y no bancarios con plazos mayores a un año. Como por ejemplo, los depósitos del sistema para el ahorro, y que eso los vas a retirar hasta que tengas 60 años o hasta que te jubiles, ¿sí? O las inversiones que tú tienes, que las puedes retirar hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años. La clase anterior habíamos visto las expectativas de ingreso y yo les decía, ustedes, que son muy jóvenes, en este momento no se preocupan por su retiro y empiezan a gastarlo todo. Cuando están un poquito más mayores, como yo, ya empezamos a tener a lo mejor ciertos instrumentos o ciertas aportaciones de ahorro que no nos permiten retirar ese dinero ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, sino a lo mejor hasta dentro de 5 años, 10 años, 20 años o hasta que yo cumpla 60 años. ¿Sí? Entonces, el M4, como se dan cuenta, es muy difícil convertirlo a dinero, a cash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de inversiones de 10 años, de 5 años, dinero que yo no voy a volver a ver ahora hasta dentro de 10 años. Entonces, ya es muy complicado regresar esas inversiones al dinero corriente, ¿sí? Al efectivo circulante. Entonces, nosotros al final vamos a tener 4 medidas de dinero o 4 medidas oficiales de dinero. M1, nada más para hacer un graph. M1 es todo el dinero circulante. El M2 son depósitos
que yo ya tengo ya en el banco, con un plazo a lo mejor de 2, 3 días, 28 a lo mejor por lo mucho. El M3, que es el dinero circulante, los depósitos que yo tengo en el banco, las inversiones que tengo a muy corto plazo, más inversiones, digamos, a mediano plazo, que ya son 30 o menos de un año, 30 días o menos de un año, y el M4, que ya son inversiones a largo plazo. Esas son mis 4 medidas oficiales de dinero. M1, M2, M3 y M4. Bien, vamos a ver entonces si M1 y M2 son realmente dinero. Ya habíamos dicho que el dinero es un medio de pago. Así que la prueba para saber si un activo es dinero es saber si sirve como medio de pago. El circulante pasa la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque para saber si es dinero o no, todo lo tenemos que aceptar. ¿Ustedes aceptan billetes y monedas por alguna tarea que le hagan a alguien más? Puede ser. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, acepto dinero por venir a darles una clase. Y ese es el circulante, entonces sirve como medio de pago. Perfecto, ya está. El M1 entonces sí pasa la prueba. ¿Qué pasa con los depósitos? Los depósitos a la vista son dinero, sí pasan la prueba, porque se pueden transferir de una persona a otra fácilmente. Yo traigo mi clip, mi terminal, donde tú no traes efectivo, no traes circulante, préstame tu tarjeta, yo te cobro con mi clip o con mi terminal. Y rápidamente lo convertimos o hacemos la transferencia entre tú y yo. Entonces, un depósito es medio de pago y entonces sí pasa la prueba de que sí es dinero. Un cheque igual. Las transferencias electrónicas y cheques es equivalente a entregar circulante, ¿sí? Cuando tú entregas un cheque es como si tú le entregaras dinero circulante a la otra persona. Debido a que M1 consiste en circulante más depósitos a la vista y cada uno de ellos es un medio de pago, entonces M1 sí es dinero. ¿Ok? Apréndanse eso. M1 sí es dinero. Por otro lado, M2, algunos depósitos de ahorro son medios de pago de la misma forma que lo son los depósitos a la vista. ¿Sí? O sea, yo sí puedo pagarte con un depósito, con un ahorro. Son fácilmente transferibles. A estos depósitos se les conoce como activos líquidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo fácilmente dentro de 3 días sí voy a tener liquidez para pagarte o sí voy a tener circulante para pagarte. Vamos a ver entonces qué es la liquidez. La liquidez es la propiedad de ser instantáneamente convertible en un medio de pago con tan solo una pequeña pérdida de valor. ¿Sí? Hay algunos depósitos o instrumentos de ahorro que te dicen, tú me lo dejas a mí 5 días y yo te doy un 5% de interés. Sin embargo, si lo retiras a los 3 días, en lugar de darte 5, pues te doy 3% de interés solamente. Entonces ahí pierdes una pequeñita parte del valor. Debido a que la mayoría de los depósitos de M2 se convierten rápidamente y fácilmente en circulante o depósitos a la vista, entonces son similares a M1 desde el punto de vista de operación, pero son estrictamente medios de pago. O sea, son medios de pago, pero pueden no ser dinero circulante o pueden no ser dinero como tal, porque a lo mejor no me sirven para pagar en este instante. ¿Vale? Entonces, los depósitos son dinero, pero los cheques, por ejemplo, no son dinero. ¿Por qué no son dinero? Porque uno, es posible que no todos te los acepten. Cuando tú vas a una tienda, una tiendita de la esquina, e intentas pagar con un cheque, es posible que el señor te vaya a decir, oiga, joven, no abuse, no acepto cheques. ¿Sí? Entonces, el cheque no es dinero. El circulante y las monedas sí son dinero. Una transacción electrónica en el momento sí es dinero. ¿Por qué? Porque sí te sirve para pagar. Un cheque no es dinero porque el tendero no acepta cheques y además no sabemos si el cheque tiene fondos. Las tarjetas de crédito no son dinero. ¿Okay? Aunque nos sirven para pagar en este instante, las tarjetas de crédito no son dinero. ¿Estamos? Bien. ¿Quiénes son nuestros intermediarios financieros?
Un intermediario financiero, perdón, una empresa que acepta depósitos de distintos agentes económicos o que otorga préstamos a diferentes agentes, se denomina un intermediario financiero. ¿Sí? El banco, por ejemplo, si yo no traigo efectivo, pero traigo mi tarjeta, y yo voy a un establecimiento, voy a Liverpool, y yo intento pagar con mi tarjeta Banamex, entonces es mi intermediario financiero, porque me va a servir para hacer la transacción o triangular la transacción entre yo y Liverpool y la tienda. ¿Sí? Entonces, Banamex se va a encargar de retirarme mi dinero de mi cuenta y depositárselo a Liverpool. Esos son los intermediarios financieros. ¿Sí? Un intermediario financiero es una empresa que triangula nuestro dinero y que se hace responsable de a mí descontármelo y a ti pagártelo. Bien. Los depósitos de tres tipos de intermediarios financieros integran el dinero del país. O sea, vamos a tener tres tipos de intermediarios financieros. ¿Cuáles son estos? Va a ser los bancos comerciales, las instituciones de ahorro y los fondos de inversión en el mercado de dinero. Vamos a ver entonces qué es cada uno de ellos. Ahora mismo los vamos a ver. Son 9:38, bueno, 9:40. ¿Les parece bien si nos vemos de regreso a las 10 para tomarnos un café, un vasito con agua? Sí. ¿Sí? Ok. Vale, entonces nos vemos ahora en unos instantes y vemos cuáles son los intermediarios financieros.